Esta presentación realizada para la materia de traducción de la segunda lengua al español trata sobre la traducción técnica y fue realizada por Carla Vanessa Vargas Espinosa, Indira Vázquez Robinson, Blanca Saregui Perica Avilés y Yara Alejandra Villagra González. Para comenzar, los textos técnicos y sus traducciones no tuvieron un auge en la investigación tradicional. Fue el mismo caso en áreas como lingüística y en traducción. Esto sucedió debido a que el tipo de lenguaje que se emplea en este tipo de textos suele considerarse poco creativo y con ello de poco interés para los investigadores. Incluso hay autores como Schleiermacher que niegan la traducción técnica y científica como verdadera traducción. La primera y fundamental aportación teórica de los estudios de traducción de los textos técnicos ha consistido en su dignificación como objeto de estudio y por lo tanto su importancia como actividad profesional, mucho más rica y compleja de lo que se creía en el pasado. Afortunadamente, en la actualidad ha aumentado el interés por este tipo de traducciones. La traducción técnica es una variante de la traducción especializada. Es aquella traducción de escritos técnicos, como manuales de propietario y guías de usuarios. También textos que contienen una alta cantidad de terminología. Por lo tanto, la traducción técnica cubre la traducción de muchas clases de textos especializados, con una elevada presencia de terminología característica de un sector específico. Por lo tanto, este tipo de traducción precisa una ejecución especial y debe ser realizada por traductores técnicos profesionales, ya que se debe conocer la terminología exacta para mayor precisión, y se deben tener tanto habilidades lingüísticas como conocimientos terminológicos. Por lo tanto, las traducciones técnicas necesitan del imprescindible dominio nativo del idioma al que se necesita realizar la traducción y de un elevado nivel de experiencia, tanto conocimiento de la temática del texto técnico a traducir. Después de realizar la traducción, esta será revisada por otro traductor de la misma característica o un ingeniero nativo especializado en el sector técnico correspondiente. Esto debido a su contenido peculiar, ya que se utilizan términos muy concretos de cada sector. Debido a que estos se encargan de traducir manuales y guías, un error sería algo muy caótico y por ello las traducciones técnicas deben de ser precisas, exactas y fieles al texto original. Como vimos anteriormente, la traducción técnica se encarga de diferentes sectores, por lo cual se le han dado distintas definiciones, las cuales son relativamente nuevas debido a que, como se mencionó anteriormente, antes no se le consideraba una verdadera traducción y se le restaba importancia. En la siguiente diapositiva se habla más sobre su definición. Centrándonos en la definición, aunque esta conlleva algunos aspectos complicados, podría describirse como la operación traductora aplicada a textos cuyo contenido presenta un carácter informativo, técnico o científico. Además, la traducción técnica se clasifica dentro de la traducción especializada, por abordar textos que se caracterizan por contar con una temática específica, usuarios particulares y situaciones comunicativas de tipo formal. Con ello, el objetivo de los técnicos es, por lo general, ayudar al lector a realizar cierta tarea. Es así que la información que se transmite debe ser de manera clara y efectiva. El desafío de todo traductor técnico es asegurarse de que en la traducción esté presente
toda la información importante y además que siga las convenciones del género de manera tal que el receptor de esa información pueda usarla de manera precisa y efectiva. Conociendo esto, el propósito de la traducción técnica es presentar una nueva información técnica a un nuevo receptor, no reproducir el texto original en sí. Siendo rigurosos, el vocabulario técnico no es muy superior al común. No hay que ser esclavos de la terminología, sino servirse de ella. Con ello, el traductor ha de adquirir un sentido crítico que le permita evitar los peligros de una traducción demasiado mecánica y que le permita intervenir de forma constructiva sobre el vocabulario para así adaptarla a la situación. Por otra parte, se debe tener claro que, aunque es esencial encontrar las equivalencias apropiadas, la traducción técnica no se limita a esta habilidad. Se pueden traducir fielmente todos los términos y, sin embargo, traicionar o desvirtuar el fin comunicativo del texto. Pero entonces, ¿qué es la traducción técnica? Con lo visto anteriormente, se puede notar que la terminología tiene un papel fundamental en este tipo de textos. Dado el dominio de la función cognitiva que estos conllevan, desempeña un papel prioritario, elemento esencial de la comprensión que permite captar el sentido exacto de un concepto en función del contexto. Desde el punto de vista sintáctico, nos encontramos con textos de enorme complejidad. Esta condensación sintáctica está en función de la concisión y objetividad a las que se aspira. Dos aspectos condicionan su peculiaridad. El primero es que nos encontramos por lo general ante textos escritos. El segundo es la preocupación por la impersonalidad, es decir, la preocupación por eludir toda referencia personal al autor o al destinatario, y por observar las reglas lingüísticas con estricta objetividad. Se hablarán de estas características más a fondo en las siguientes diapositivas. A continuación, se explican las características generales, o sea, los rasgos semánticos, rasgos lingüísticos y terminología. Comenzando con los rasgos semánticos, que se refiere al uso de extranjerismos, latinismos, tanto como figuras literarias, encontramos que cambia con el tiempo, o sea, el lenguaje técnico amplía su terminología y su campo de aplicación a medida que se desarrollan las ciencias existentes y surgen otras nuevas. El lenguaje técnico se utiliza aplicado a casos concretos. El lenguaje técnico nunca se utiliza oralmente. Con ello, no se emplea en el ámbito familiar ni en el lenguaje usado coloquialmente. El lenguaje técnico no debe dejar lugar a dudas, por lo tanto, debe ser preciso. No contiene figuras estilísticas. Es un lenguaje sobrio en el que no se busca la belleza de la forma. Continuamos con los rasgos lingüísticos, los cuales se refieren al léxico objetivo o denotativo, tiempos verbales, primera, segunda o tercera persona, entre otros aspectos. El lenguaje técnico se caracteriza por la búsqueda de la precisión en el contenido, la objetividad y la impersonalidad. Estos tipos de textos se ven materializados en diversos formatos, tales como artículos de enciclopedia, periódico o revista especializada, informes, catálogos o bibliografía. La enorme restricción de personas verbales y de los correspondientes pronombres personales origina una importante imprecisión temporal. Se mantiene una distancia oportuna apoyándose en el uso particular de la primera persona del plural.
Otra característica es que los verbos suelen estar en tiempo presente. La estructura de las frases es sencilla, se ve empleada la sustantivación, tiende a ser complejo. Hay aspectos que dificultan la comprensión del lenguaje técnico, como son, entre otros, la terminología o el tema tratado. Es conciso y se emplean las palabras necesarias. El lenguaje técnico se utiliza para hacer descripciones. Se expresan las ideas directamente. Cabe mencionar que para entender el lenguaje técnico es preciso conocer del tema previamente. En él se mantiene una estructura rígida y formal. El lenguaje técnico es el característico de cada área o disciplina dentro de las ciencias. Además, se emplea con fines específicos. Continuamos con las características terminológicas, las cuales se refieren al uso de siglas, acrónimos, glosarios o neologismos. En la creación de términos técnicos, el empleo de neologismos puros es poco frecuente. La terminología técnica se suele servir de palabras del acervo cultural general que incorporan un matiz especializado. Este recurso en cuestión es la polisemia, cuyo uso en ciertas disciplinas es bastante generalizado, seguido por el préstamo o el calco. Algunas características terminológicas son las siguientes: la presencia de arcaísmos, empleo de calcos, existencia de cultismos, utilización de extranjerismos, sobre todo de anglicismos. También se encuentra una abundancia de neologismos. El empleo de las siglas es frecuente. Existe una universalidad terminológica, o sea, la terminología de textos que abordan una técnica es similar en diferentes lenguas, además de su característica univocidad, o sea que los términos y expresiones tienen un único significado. En una investigación realizada por Manuel Muñoz y Julia Muñoz, se le pregunta a licenciados y estudiantes de traducción cuál es la característica necesaria para una buena traducción de los textos técnicos. Los resultados fueron que los licenciados consideran la terminología propia de los textos técnicos como su principal característica, mientras que para los estudiantes las características lingüísticas son las más destacadas en este tipo de textos. Aunque estas son opiniones separadas, en lo que sí coinciden los dos es en que las principales características son el uso de terminologías y que en el texto técnico se emplea un lenguaje especializado. Aunque estos son características con suma importancia, por otra parte hay características de este tipo de textos que no mencionan. Por ejemplo, el empleo de gráficos como forma de comunicación. Además, ambos grupos de encuestados mencionan que es realmente difícil realizar este tipo de traducciones, debido a que se debe comprender el tema del que trata el texto y la terminología utilizada en el mismo, por lo cual es necesario prestar suma atención. Bueno, definitivamente considero que la traducción técnica es, sin lugar a dudas, el tipo de traducción que tiene mayor demanda en el mercado profesional, ya que forma parte de diferentes especialidades, como lo es la jurídica, la literaria, la audiovisual, pero eso lo estaremos viendo más a fondo, más adelante, dentro de la exposición y dentro de la información que traigo el día de hoy. Casi siempre se ha considerado la traducción científico-técnica como una unidad, y esto se debe en parte a que las fronteras entre la ciencia y la técnica no siempre están claras, y así también hay objetos de estudios que
se afrontan desde disciplinas científicas y tecnológicas a la vez. Por ejemplo, el átomo se estudia tanto desde la física como desde la tecnología nuclear. Por definición, tomando en parte la forma en la que se puede considerar o comparar la traducción científica y la técnica, o cómo estas dos se pueden unir. La ciencia es un conjunto de saberes teóricos y a la vez forma parte de la técnica, como menciono anteriormente, como estos dos temas pueden llegar a estar juntos por tantas comparaciones que se pueden crear entre estos dos y muchas similitudes que tienen, y claramente también tienen diferencias. Sin embargo, estas diferencias son como muy breves y tienen la mayor parte como los mismos objetivos o la misma función y cosas así, pero igualmente siguen siendo una parte en la que se puede comparar de tal manera. Y bueno, la aplicación de estos conocimientos, como de la ciencia y la técnica, se deben a la explotación industrial, y con eso se puede hablar como de las ciencias tecnológicas, o también está, además de la explotación industrial, está la explotación del suelo, y con esa puedes tomar en cuenta las ciencias agronómicas. Pero el tema no es el único factor que determina si un texto es especializado o no. Un tema puede dar lugar a textos especializados y no especializados en función del carácter referencial que transmite, de forma que ante intenciones funcionales lleguen al punto en el que puedan alterar la referencialidad propia de cada especialidad. Y eso puede ser como ironizar sobre un tema, banalizarlo hasta convertirlo en broma o en un chiste también, metaforizar una temática para aludir a una situación distinta, etcétera, entre otras cosas. También los textos de temática inicialmente especializada devienen de textos no especializados. Para empezar con todo el tema de la traducción técnica con la traducción científica o la traducción científica técnica, se puede decir que el tipo de textos de que hacen uso los científicos tiene primordialmente la función de difundir el conocimiento. Por ejemplo, un artículo de investigación o cosas así, ¿no? Mientras que por lo general, y debido a la gran competencia comercial, los textos técnicos no escriben para difundir sus conocimientos aplicados. Son textos técnicos, porque al igual que ellos, los textos científicos pueden utilizarse para transmitir el conjunto de saberes propios de una disciplina, los especialistas en formación. Lo puede ser como un manual sobre un campo determinado, científico o incluso tecnológico. O también en algunos casos para divulgar unos conocimientos básicos entre el público general. Puede ser, como ejemplo, una monografía divulgativa, un artículo divulgativo que se puede presentar en una prensa general, también un documental televisivo, y pues al final son todos esos que son sobre temas científicos o tecnológicos. Pero aquí acaba el inventario de posibilidades, mientras que el ámbito de uso de los textos técnicos es mucho más amplio que el de los científicos, porque este incluye la producción de textos con el fin de contribuir a la organización de los procesos industriales, y en este se incluye como el plan de producción, la solicitud de desarrollo de un producto, y entre otros. Además de la organización de los procesos industriales, también se ofrece información al usuario de los productos. Un ejemplo de eso son como el manual de instrucciones, también un prospecto de un medicamento, o sea, cosas así que siempre van a ofrecer información directamente
al usuario o lector, etc. Además de eso, está anunciar productos. Algunos ejemplos son como el publireportaje, un anuncio técnico, etc. Y pues hay muchos más. La traducción técnica se produce principalmente en el ámbito de la industria. Las empresas industriales y de servicios llegan a producir textos que juegan un papel económico muy importante. Cada uno de estos posee una o diversas funciones. Y todos los documentos forman parte de una imagen de marca, pues porque el traductor básicamente tiene que asimilar y conservar en todo momento la esencia que se quiere dar principalmente con el texto, en especial cuando es parte de la traducción técnica o es un texto técnico, porque siempre trata siempre de mantener el significado principal o mantener la esencia que se quiere dar desde un principio, como en publicidad. Al final es muy importante siempre mantener esa esencia o ese significado principal que se quiere dar principalmente para al final poder vender cosas o poder mantener al cliente o el usuario, etc. Bueno, entonces, junto a la especificidad del uso, también hay diferencias del tipo textual. Y pues estas son como algunas diferencias que hay dentro del texto científico y del el texto técnico. Porque los textos científicos prevalecen con la argumentación y la descripción, mientras que los textos científicos dominan claramente la descripción y la exhortación. Y también si acudimos a la práctica profesional de la traducción, se puede comprobar que en cuanto a porcentaje de mercado, la traducción técnica se sitúa por delante de la científica. Esto pues ya que la demanda generada por la industria es mucho más mayor que la producida en el seno de los centros de investigación. También por parte de la traducción técnica, su tipo de texto está diseñado para transmitir la información de forma clara y efectiva. Y eso es lo mucho como lo más que sea posible. Siempre tratar de difundir bien, claramente todo y de manera efectiva, y siempre mostrar muy bien el mensaje principal del texto. Mientras que en el texto científico, pues siempre tratará de discutir, también de analizar, y también al final sintetizar la información. Esto con la intención de explicar ideas, y además proponer nuevas teorías y evaluar métodos. Entonces, poco a poco se ve como la pequeña diferencia que hay entre estos dos, aunque sí se pueden comparar mucho por su campo de trabajo. También se puede ver como esas pequeñas diferencias que llegan a tener, o esos pequeños detalles que normalmente no se pueden ver, a excepción de cuando tú ya empiezas a hacer uno. Otra de las cosas aquí es que se utiliza un vocabulario específico que responde a la necesidad de comunicación de los especialistas, y esto es respecto a las ciertas realidades de un campo temático perteneciente a la técnica. También estos términos están denominados como tecnicismos, y suelen ser aceptados como el rasgo más característico. Hay también diferenciador de el lenguaje de la técnica. Y dentro de entran los subtemas acerca del vocabulario, que este está dividido entre el vocabulario técnico, el vocabulario subtécnico y las cadenas de modificadores. El vocabulario técnico está formado por aquellas palabras y expresiones propias que están como
dentro de un área o industria particular. Y pues según Gilbert de 1973, estas forman parte del vocabulario técnico. Las palabras formadas a partir de bases sustantivas, porque ciertos sufijos activos que indican transformaciones de procesos o acciones, y pues también el de ciertos prefijos que están ligados al proceso general de la acción. Luego está el vocabulario subtécnico, que como por aquellas palabras o frases que a veces tienen como más de un significado. Todas estas pueden llegar también a adoptar un concreto al incluirse dentro del lenguaje técnico. Entonces, cada una de estas, si tienen más de un significado, cosas así, llegan a entrar dentro de la categoría de un vocabulario subtécnico, ya que se pueden usar para diferentes cosas, pero siempre va a depender del contexto de una oración. Y al final están las cadenas de modificadores. Estos están formados por dos o más nombres o adjetivos que al final, cuando están todos juntos, llegan a formar una idea. Ahora hablaremos del perfil de un traductor técnico. La traducción técnica es, sin lugar a dudas, el tipo de traducción que tiene mayor demanda en el mercado profesional, frente a otras especialidades, tales como la jurídica, literaria y audiovisual. El perfil básico del traductor técnico es el del profesional que se dedica a la traducción de textos escritos, por ejemplo, software, proyectos, patentes, entre otras, que tratan de cualquiera de los campos de la técnica, desde la lengua extranjera hacia la lengua materna. Otras variantes menos habituales son la traducción audiovisual técnica, que es, por ejemplo, un video divulgativo sobre el proceso de producción de algún producto, tal como lo es el chocolate. También traducción a la vista de textos técnicos. Y claro, la interpretación de enlace, interpretación simultánea e interpretación consecutiva. En empresas, por ejemplo, en reuniones o cursos de formación, así como la traducción técnica inversa. Todas estas variantes pueden formar parte en algún momento del trabajo del traductor técnico profesional. Entonces, como no se sabe exactamente qué destreza es la que te van a pedir, se recomienda estudiar lo más posible de esta, por lo cual necesitará el traductor acudir a destrezas suplementarias en función de la variedad o modalidad de traducción técnica que afronte en cada momento. Técnicas de traducción audiovisual o de interpretación consecutiva. Por ejemplo, necesitará desarrollar un conjunto de distintas destrezas para estar dispuesto a lograr lo que el cliente desea. Competencias del traductor de textos médicos técnicos. Debido a las dificultades que pueden ofrecer los textos técnicos y médicos, el traductor deberá tener unas competencias que le permitan hacer su trabajo de forma fiable y eficaz. En este sentido, destacamos las siguientes. Número 1. Conocimientos sobre el campo temático. Para comprender el texto, el traductor deberá tener una serie de conocimientos sobre el tema que le permitan comprender conceptos y las relaciones en los mismos. Para ello, el traductor deberá realizar un trabajo de documentación de aquellos temas en los que no sea un experto. En la competencia número 2 tenemos la utilización correcta de la terminología. El traductor debe conseguir, mediante un trabajo continuo de documentación y asimilación de términos, un gran equipamiento lingüístico que le permita identificar términos propios de este tipo de textos. En el caso de que no conozca un término, deberá consultar obras de referencia o incluso puede contactar con expertos que puedan resolverle sus dudas. En la competencia número 3 hablamos de la competencia en los géneros. Esto quiere decir que el traductor
debe conocer las características de los géneros propios de los textos técnicos en cada una de las lenguas implicadas, para así comprender mejor el texto original y redactar un texto más natural en la lengua meta. Cuanto más rígidas y formales sean estas características, mayor será la importancia de conocer las particularidades de cada género. En la última competencia se habla acerca del dominio de las herramientas de traducción. Con esto, destacamos en este punto la importancia del control de las herramientas que permitan al traductor documentarse correctamente, ya que le permitirá obtener un dominio del resto de competencias, especialmente del control de la terminología y del control de los géneros. Para ello, deberá conocer y dominar fuentes de referencia general, los cuales son manuales de estilo, diccionarios, entre otros, así como fuentes específicas de la traducción técnica, como lo son las fuentes terminológicas, que ya sabemos que son glosarios, diccionarios especializados, entre otros. Documentación especializada como manuales, artículos de investigación, etc. Fuentes bibliográficas. También cabe destacar la importancia de los textos paralelos para así conocer las características de cada género, así como la terminología empleada en los mismos textos. Así como podemos darnos cuenta, los textos técnicos y médicos van a conllevar una serie de dificultades a las que el traductor deberá hacerle frente. Basándose en estas competencias o en el perfil traductor de una persona que es un traductor técnico, ¿con qué fin? Con el fin de adquirir estas competencias, y estas mismas competencias les van a permitir solventar las dificultades. Por esto, los traductores van a recurrir a materiales y conocimientos diversos, como son todos los que ya se han mencionado. Y esto con una función instrumental para realizar su trabajo, así como mejorar la calidad del mismo trabajo, y pues a esto se le suele llamar como herramientas de traducción. El trabajo técnico de un texto es especializado, siempre va a ser especializado y va a incluir ciertas características que van a hacer que la traducción técnica se pueda diferenciar de otros tipos de traducción, tales como la jurídica, audiovisual, entre otras. El traductor deberá analizar y investigar las diferentes herramientas y equipamientos a su alcance para facilitarle sus tareas. Estas herramientas no solo lo ayudarán a ahorrar tiempo, sino a ser rápido, eficiente y contar con un apoyo para de esta manera ofrecer una mayor calidad al cliente. A continuación hablaremos de los problemas de la traducción técnica. Como primer apartado tenemos que el traductor le va a faltar mucho conocimiento del lengua con frecuencia, puesto que es imposible especializarse en todas las áreas, y aunque tenga amplio conocimiento de una, en este caso de la traducción técnica, dependerá mucho de los nuevos cambios lingüísticos. Como segunda parte tenemos que los compuestos nominales también son un problema, ya que aparecen con alta frecuencia en los textos técnicos. Ello no solo es problema del traductor, sino de los lectores, que se le podría dificultar la lectura. En el tercer apartado tenemos que la carencia de los diccionarios especializados muchas veces será de suma dificultad encontrar diccionarios de un área específica. En el siguiente tenemos que los límites de tiempo siempre supondrán un problema para el traductor,
Muchas veces el cliente pedirá un límite demasiado exagerado que hará que podría arruinar el trabajo fácilmente, y si no se pone un tiempo predeterminado para hacer el trabajo, la traducción podría quedar muy deficiente o de baja calidad. Por último, tenemos la intencionalidad del autor, que puede ser no poder transmitir la intencionalidad del autor. Esto puede pasar porque a veces a la hora de leer el texto el traductor se puede confundir, y en el peor de los casos es posible que sea incapaz de transmitir el mensaje como antes se dijo. Ahora les hablaremos sobre las recomendaciones que se deben tomar en la traducción técnica. Primero tenemos las fuentes de documentación. En numerosas ocasiones el traductor necesitará las fuentes de documentación para consultar una serie de palabras complejas o simplemente para reiterar su traducción. Por ello, las fuentes de documentación son de suma importancia a la hora de realizar el trabajo. Ah, la siguiente recomendación es comprender el texto. Es probablemente una de las más importantes para hacer una traducción ideal, es comprender el texto. Si un traductor no entiende el texto, el mensaje del mismo no será comprendido o carecerá de sentido. En el número 3 tenemos moderar los compuestos nominales. Supondrá una gran ventaja tanto como para el traductor como para el lector, pues si hubiesen demasiados sería una traba innecesaria para la lectura del texto meta, dificultando así la comprensión lectora. La siguiente recomendación es medir los tiempos. El traductor siempre debe de tener sus tiempos bien medidos para así acomodar qué tanto lo puede mejorar la traducción, o en el peor de los casos, qué tan aceptable puede quedar, es decir, con cuántos errores se puede dejar el texto. Puesto que muchas veces el tiempo que pide el cliente es muy corto. Eh, por último, tenemos que el traductor necesita saber y entender términos especializados y jerga industrial, tanto en la lengua de origen como en la lengua meta. A continuación se hablarán unos ejemplos de traducciones técnicas y se justificará por qué se cree que son eh, las traducciones técnicas. Algunos ejemplos de tipos de traducción técnica son los siguientes: instrucciones, manuales operativos, documentos científicos, patentes y solicitudes de patentes, especificaciones técnicas, hojas de datos de seguridad, manuales, guías de uso, módulos de aprendizaje técnico en línea y guías y manuales electrónicos. A continuación se leerá el primer ejemplo, que es un fragmento de motor LED, y luego se justificará por qué se cree que es una traducción técnica. Primero se leerá el lado izquierdo. Part A, four-cylinder engines, general description. The engine is a four-cylinder inline overhead camshaft type, mounted conventionally at the front of the car. The crankshaft is a 5-bearing type, and the center main bearing shaft incorporates flanked or separate thrust washers to control crankshaft and flow. Como decía, solo leeré un pequeño fragmento y ahora la parte en español. Parte A, motores de 4 cilindros. Descripción general. El motor es del tipo con 4 cilindros en línea con árbol de lavas en cabeza, montado en posición convencional en la parte delantera del vehículo. El cigüeñal es el tipo con 5 apoyos y los casquillos del cojinete de bancada central incorporan en una pieza o independientes los casquillos axiales que controlan el juego axial del cigüeñal.
Como justificación del primer ejemplo tenemos que, ah, como se puede observar en lo subrayado, hay muchos términos de carácter específico y que por lo que está escrito en el texto también se puede deducir que es una parte mecánica del automóvil. Se observan los cambios de estructura semántica, utilización de terminología especializada y la utilización de vocabulario subtécnico. Ahora se hablará del ejemplo número 2, que es del mismo fragmento de motor LED. Primero se empezará leyendo la parte en inglés y después en español. Torque range settings, all engines. In M, LB, RFT, four-cylinder engines, cylinder head bolts. Stage 1, 40, 30. Stage 2, 60, 44. Stage 3, angle tightening, 180 degrees. Angle tightening, 180 degrees. Camshaft bearing cup, 20, 15. Camshaft sprocket, 80, 59. Non-engine support block, 25, 18. Pares de apriete todos los motores, NM, LD, RFT. Motores de 4 cilindros. Tornillos de culata. Apriete 1, 90, 30. Apriete 2, 60, 44. Apriete 3, apriete angular de 180 grados. Apriete angular de 180 grados. Sombreretes de cojineta de árbol de lavas, 20, 15. Rueda dentada del árbol de lavas, 80, 59. Soporte delantero del motor al bloque, 25, 18. La justificación es que esta es obviamente una traducción técnica porque tiene una serie de cadenas de modificadores que están formadas por dos o más nombres o adjetivos que juntos forman una idea. En el ejemplo número 3 está el fragmento sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves y productos aeronáuticos, componentes y equipos, y sobre la aprobación de las organizaciones y personal que participan en dichas tareas. Primero se leerá nuevamente la parte en inglés y posteriormente en español. Class engine. Class components rating other than complete engines or apples. Rating C2 piston. S1 to C20. Less than 150 HP as per capability list. Clase motores. Clase elementos que no sean motores completos o APU. Habilitación B2 pistón S1 a C20. Menos de 450 CV según listas CV según lista de capacidades. La justificación, como se puede apreciar, tiene una terminología muy densa y específica. Como se puede apreciar, tiene una terminología muy densa y específica que no cualquiera entendería y que además denota la importancia de utilizar documentos especializados. Pues un pequeño error podría arruinar la traducción o entender muy poco de ella. El ejemplo número 4 es el mismo documento del ejemplo número 3 y como se hizo en los anteriores ejemplos, primero se verá el documento en inglés y después en español. Definitions. Within the scope of the basic regulation, the following definitions shall apply. A. Aircraft means any machine that can derive support in the atmosphere from the reactions of the air other than reactions of the air against the Earth's surface. B. Certifying staff means personnel responsible for the release of an aircraft or accompanied after maintenance. C. Component means any engine, propeller, part, or appliance. D. Continuing
airworthiness means all of the processes concerned that at any time in its operating life the aircraft complies with the airworthiness requirements in force and is in a condition for safe operation. CE CAA means Joint Aviation Authorities. F JAR means Joint Aviation Requirements. Definiciones. En el marco del reglamento de base se entenderá por A. Aeronave, máquina que puede sostenerse en la atmósfera a partir de reacciones del aire distintas de las reacciones del aire contra la superficie de la Tierra. B. Personal certificador. El personal responsable de dar el visto bueno a una aeronave o a un elemento tras una intervención de mantenimiento. C. Elemento. Un motor, hélice, componente o equipo. D. Mantenimiento de la aeronavegabilidad. Todos los procesos que aseguran que la aeronave cumple con los requisitos de aeronavegabilidad en vigor en cualquier momento de su vida operativa y que está en condiciones para una operación segura. JAA, Joint Aviation Authorities, Autoridades Conjuntas de Aviación. JAR, Joint Aviation Requirement, Requisitos Conjuntos de Aviación. Nuestra justificación es la siguiente. Se confirma que es una traducción técnica cuando incluso al inicio del documento hay definiciones que explican de manera concisa y con formalidad una palabra, un conjunto de palabras o abreviaturas. ¿Cómo lograr una traducción técnica exitosa? Es muy importante para esto contar con una empresa de traducción o un grupo de traductores especializados que cuenten ya con la experiencia necesaria para realizar este tipo de traducciones, ya que una mala traducción podría resultar en terribles desastres. En el paso número 1 tenemos elegir los traductores especializados. Primero, elegimos al traductor o al grupo de traductores especializados que van a trabajar en el proyecto. Estos deben contar con las habilidades necesarias para realizar una traducción técnica, es decir, tener un conocimiento especializado y experiencia traduciendo textos técnicos y científicos. En el paso número 2 tenemos lectura previa. El traductor debe leer el documento mucho antes de siquiera comenzar a hacer la traducción. De esta forma podrá entender de qué trata el texto en general y qué recursos necesitará más adelante en su traducción. Como tercero tenemos la documentación. La documentación, tal como su nombre lo dice, va a consistir en documentarse exhaustivamente acerca del tema a traducir. Es mucho más fácil traducir sobre temas que ya se conocen. Por lo tanto, los traductores especializados se van a documentar en el tema específico a traducir. De esta manera agilizarán el proceso de traducción y le ayudará al traductor a aprender todos los términos especializados que necesita conocer antes de iniciar la traducción. Esto es de vital importancia, ya que la ciencia y la tecnología están en constante cambio. Cada día, todos los días, aparecen nuevos términos y temas que el traductor técnico debe estar familiarizado. Por ejemplo, se puede tener ya conocimiento de algún término, de algún concepto en específico, pero no sabemos si este ha sido modificado en la actualidad. En el número 4 tenemos identificar terminología especializada. Cada disciplina técnica tiene una terminología específica y el traductor técnico deberá identificarla para evitar errores de terminología. Dependiendo del ámbito del que se va a tratar nuestro texto a traducir, nuestro documento a traducir, se deberá investigar. Si es sobre carros, se deberá investigar terminología sobre carros y a lo mejor un proceso. Se deberá investigar si es sobre algún manual,
se deberá investigar, es un manual para refrigeradores, yo voy a investigar la terminología utilizada en este tipo de aparatos. Como número 5 tenemos traducir neologismos y extranjerismos, algo que resulta un poco diferente de otros tipos de traducción, ya que en la técnica existen varios neologismos. Por lo general, los neologismos no se traducen en los documentos técnicos, ya que son ampliamente usados y por lo general se entienden más en la lengua de origen a si son traducidos a otra manera. En este sentido, podemos encontrar que varios textos técnicos y científicos mantienen palabras en inglés como smartphone, Wi-Fi, drone, clutch y muchos otros más. Asimismo, también se suele traducir algunos términos usando extranjerismos como click, status y ban. Entonces dependerá del término cuál es la opción más viable, traducirlo o dejarlo de la misma manera. Obviamente el lector de este tipo de documentos, una vez que ya esté traducido, va a tener ya conciencia de ciertos términos, por lo cual no será un impedimento para que él o ella lo entiendan. En el número 6 tenemos consultar recursos terminológicos. Con esto se refiere que a medida que se realiza la traducción técnica, los traductores especializados deberán utilizar recursos y herramientas terminológicas, tales como lo son los glosarios, diccionarios especializados, diccionarios de siglas. Esto es muy importante, ya que una sigla mal traducida podría causar confusiones, y memorias de traducción para facilitar el proceso. Además, también pueden comparar el documento con otros documentos paralelos, como manuales, artículos de investigación y otras publicaciones similares o relacionadas con el tema de traducción. En el mundo de la traducción, esto es conocido como textos paralelos. En el 7º punto tenemos consistencia terminológica. Con esto nos referimos a que durante el proceso, nuestros traductores especializados deberán asegurarse de que la traducción tenga consistencia terminológica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los términos tengan la misma traducción y no dos o más traducciones distintas. Esto es muy importante, ya que los textos técnicos se caracterizan por eso, por ser repetitivos y por ser precisos. Si ya se tradujo un concepto, un término de cierta manera en el párrafo 1, no tendría sentido en el párrafo 6 traducirlo de una manera distinta. Esto crearía una mala reputación para el traductor y problemas en su entendimiento. En el 8º punto tenemos la revisión. Posteriormente, cada traductor deberá revisar nuevamente el documento traducido, primero comparándola con el documento original y luego haciéndolo con una lectura de prueba para asegurarse de que la traducción esté correcta y que suene natural. Usualmente esta lección de lectura a prueba suele ser en voz alta. Usualmente, primero, cada traductor revisa su propio trabajo y después ese trabajo es enviado a un traductor especializado para que éste lo revise nuevamente. Esto se hace para tener una segunda opinión, especialmente si se viene la segunda opinión con alguien con experiencia en el tema. Así nos aseguramos de que el documento sea comprensible y preciso, ya que va dirigido a un público especializado. En el penúltimo punto tenemos post-edición. Por último, revisaremos de nuevo el documento para asegurarnos de que esté completo, en el formato deseado y que esté libre de errores para finalmente poderlo entregar con el cliente. En el último punto tenemos post-entrega. ¿El cliente puede solicitar cambios en la traducción? Así es. Mientras sean de formato o terminología, estos se suelen hacer sin un costo adicional. Esto siempre y cuando estos cambios se soliciten dentro del
plazo establecido. De lo contrario, podría ser una opción viable para el grupo de traductores o el traductor cobrar un costo adicional. Bueno, y para terminar, está la conclusión, que pues por medio de esta investigación acerca de la traducción técnica y todo, logramos comprender y entender acerca del perfil básico de un traductor técnico, el lenguaje técnico que forma parte de este tipo de traducción, las dificultades de la traducción técnica, las similitudes que llegan a presentarse dentro de lo que es la traducción científica y técnica. Siento que eso no lo hubiéramos podido descubrir de no ser por investigar a fondo acerca de esta misma traducción. Y además no podríamos haber comprendido bien como todo en general acerca de lo que son como esos pequeños detalles que normalmente uno no se da cuenta hasta que investiga o que hace algo acerca de eso. Entonces, por medio de estos diferentes PDFs que encontramos, que se verán dentro de las referencias más adelante, y por esta investigación que realizamos, pues encontramos cómo la traducción científica y técnica pueden llegar a ser muy parecidas, al punto de que incluso pues pueden estar fusionadas, llamándose así como traducción científica técnica, de la misma manera en que cada uno de estos tiene diferentes objetivos y funciones, porque pues al final, aunque se pueden llegar a fusionar, no van a tener el mismo objetivo, ¿no? Y tampoco van a tener la misma función. Pueden tener algunas similitudes y todo, pero no van a ser iguales. Y pues así como de la parte científica se hace para que sus fines se dirijan más a la difusión de conocimiento, por el contrario, de la parte técnica, debido al carácter comercial que muchas veces se debe adquirir, se tiene que conseguir ayudar al lector a realizar una tarea, y además estos suelen estar más dirigidos a cumplir con una serie de requisitos legales o a la publicidad del productor. Entonces, básicamente, gracias a esta presentación o esta investigación que realizamos, pudimos también encontrar diferentes ejemplos acerca de cómo es que se aplica la traducción técnica, y no solo hablándolos como yo lo hice. Pudimos ver cómo lograr una traducción técnica exitosa y ver más a fondo cada una de estos detalles que se pueden presentar dentro del mismo. Muchas gracias por su atención. Esto sería todo por el grupo de traducción técnica. A continuación, les dejamos las referencias de los sitios web, documentos, videos y páginas que hemos utilizado para la realización de este trabajo. Gracias.